Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Son las 7 de la mañana y arranca la mañana del 13 de diciembre, día señalado en rojo, sobre todo en el calendario de los inversores, con la mirada puesta en el director de los bancos centrales, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que termina su reunión de 2 días en el que se espera a última hora, ya con los mercados cerrados, escuchar la decisión de política monetaria. El mercado descuenta la pausa, pero sobre todo la atención va a estar puesta en el discurso que señale Jerome Powell, el presidente de la Fed, con ese gráfico de puntos azules, y tras haber conocido ese dato de inflación en Estados Unidos, gran catalizador de los mercados de la última sesión, que cumplía en casi todo con lo previsto, salvo como sorprendía en la tasa mensual, lo que hace temer un endurecimiento del tono por parte de la Reserva Federal a la hora de reconocer lo difícil de batir a esos precios. Importante, por supuesto, clave del día, esa última reunión, ese día de Powell de la Fed, y por supuesto un mercado del petróleo que tras el dato de IPC en Estados Unidos veíamos cómo se veía afectado, vapuleado, y registraba incluso caídas del 4% que luego ya en la sesión asiática se han visto reducir ese ritmo de las caídas, pero tras el serio varapalo que sufría ayer el West Texas, que llegaba a perder el 3,63% hasta los $68,74 el barril, y ahora que está incluso en los $68,40 el crudo Brent de referencia a Europa, en los $73. Junto con los grandes asuntos en materia económica, importante hoy ese último borrador que se está realizando en la COP28, en la que va a haber margen, parece ser, para endurecer el tono e introducir esa transición desde los combustibles fósiles, pero sin lugar a dudas la geopolítica es la que se convierte en la verdadera protagonista en un momento en el que además sigue resonando el encuentro del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Encuentro que llega a esta hora en medio de lo que es los ataques aéreos sobre Kiev, y que llega después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado un nuevo ayuda adicional a Kiev por $200 millones y haya reprochado y ridiculizado a los republicanos por obstaculizar la ayuda a Ucrania. Con todo esto y en medio de las críticas, los llamamientos de la comunidad internacional, incluso de Naciones Unidas, a un alto el fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamás, y todo esto además sumándose, y pese al voto en contra de Estados Unidos, de Joe Biden, que está advirtiendo a Israel de que está perdiendo el apoyo internacional por los bombardeos contra los civiles. Pero sin lugar a dudas, en este escenario clave, importante sin lugar a dudas, es cómo están continuando los ataques en el sur de Gaza, incrementando las tensiones en Oriente Medio y, por supuesto, siguiendo lo que sucede en el calendario, ya con los anuncios puestos sobre la mesa de cuáles son las medidas económicas del nuevo gobierno argentino, el nuevo gobierno de Milei, que en las últimas horas ponía sobre la mesa su ministro de Economía, Caputo, anunciando devaluación de moneda, reducción de subsidios y el fin de la obra pública. Son los grandes asuntos que escriben la crónica, que definen la crónica de esta mañana del 13 de diciembre, pero que sin lugar a dudas pasa por ese nombre propio, por el de Jerome Powell. Hoy termina la reunión de 2 días de la Reserva Federal y el discurso del jefe de la Fed y el gráfico de puntos azules emergen como los grandes catalizadores del mercado, aunque van a llegar ya con Europa cerrada. En cuanto a decisiones, está descontada la pausa, y en este wait and see, esperar y ver, está descontado ese escenario, pero vigilando el data, cita con la política monetaria que llega después de que este martes se publicase el dato de inflación, el dato de IPC, que en término interanual subía al 3,1%, por debajo del 3,2% del mes anterior, lo que confirmaba esa ralentización en la subida de los precios,
pero, sin embargo, daba la sorpresa en la lectura mensual con una subida del 0,1%, es decir, un crecimiento, una décima más en comparación con el comportamiento plano del mes anterior. Algo que no gustaba y nada a los mercados se traducía en la jornada de ayer, pendientes de lo que puede ser ese discurso de Powell que podrá y que se apoyará en este comportamiento para constatar la dificultad en atajar esa lucha contra los precios. En cuanto a la subyacente, también ese caballo de batalla, en la interanual subía tal y como se esperaba ese 4%, manteniéndose el ritmo que en el mes anterior, y en la mensual también ascendía un 0,3%, una décima más que el dato previo. Y en este contexto hay que mirar el tiempo real del petróleo en una jornada en la que, sin lugar a dudas, lo que veíamos era cómo se cotizaba en el mercado del crudo ese dato de inflación, y veíamos precisamente cómo ese comportamiento y sobre todo ese aumento en la lectura mensual vapuleaba el comportamiento del mercado del crudo. El barril Brent de referencia en Europa se dejaba un 3,5% hasta los 73,37 dólares, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos caía hasta los 68,74 dólares, aunque es un movimiento que posteriormente ya en la sesión asiática se ha cotizado con mayor cautela, aunque sigue agudizándose las caídas a esta hora, en el que estamos viendo cómo la cotización del West Texas a esta hora se sitúa incluso por debajo de los 68,40 dólares, en un retroceso del 0,36%. Los mercados pendientes, por tanto, de cuál sea la interpretación y las medidas a tomar por parte del Banco Central, señalando cómo la FED puede ver que esos indicios más evidentes de que son la lectura en la que se tiene que apoyar a la hora de decidir cuál va a ser la política monetaria. Importante en las últimas horas el nuevo texto de la COP28, de la Cumbre Climática de Naciones Unidas, ya con la cumbre terminada, que parece que va a adoptar una postura más firme sobre la transición desde los combustibles fósiles. Según el último texto revisado de la Cumbre Climática de Dubái, se pide a los países que abandonen los combustibles fósiles, esas energías sucias, para alcanzar el cero neto de emisiones a mediados de siglo para 2050. Arabia Saudí, que había rechazado con fuerza la idea de reducir o eliminar progresivamente esos combustibles fósiles en el texto, se habría mostrado a favor de esta nueva versión, según fuentes citadas por Bloomberg, que exige ahora el texto una transición. Una redacción que también parece que validan otros grandes productores de petróleo, porque les permite un alto grado de discreción sobre cómo llegar a ese objetivo en 2050. Texto que llega tras las críticas generadas en torno al anterior borrador, voces desde Europa, América Latina y los estados insulares vulnerables, después de que se eliminase todas las referencias a la eliminación gradual de los combustibles fósiles y ofreciera en su lugar un abanico de opciones a la medida de cada cual. Y por supuesto, en la crónica de la mañana, la geopolítica adquiere un lugar de relieve. En la Casa Blanca hemos visto lo que ha sido la guinda de una intensa agenda de 2 días del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. Este martes, tras hablar con la Cámara de Representantes, con algunos republicanos, tras reuniones intensas incluso con el Fondo Monetario Internacional, se veía en el salón oval con el presidente Joe Biden, que recibía al ucraniano anunciando que aprobaba una ayuda adicional a Kiev de 200 millones de dólares provenientes del Departamento de Defensa, un apoyo de Biden, pero que el líder ucraniano no ha encontrado la misma disposición de apoyo en el Congreso. Vamos a escuchar a Joe Biden. And Ukraine will emerge from this war proud, free, and firmly rooted in the West unless we walk away. The American people can be and should be incredibly proud of the part they played in supporting Ukraine's success. We'll continue to supply Ukraine with critical weapons and equipment as long as we can, including $200 million I just approved today in a critical needed equipment, additional air defense interceptors, artillery, and ammunition. But without supplemental funding, we're rapidly coming to an end of our ability to help Ukraine respond
to the urgent operational demands that it has. En su comparecencia, Biden ha criticado a los republicanos de la Cámara y el Senado por haber señalado que parece que cumplan, decía, con las órdenes del gobierno de Vladimir Putin al bloquear ese proyecto de ley de asignaciones suplementarias que asignaría otros miles de millones de dólares a la defensa de Ucrania frente a Moscú. Decía Biden, sin ahorrar críticas y ridiculizando a los conservadores, que Vladimir Putin está confiando en que el Congreso americano no llegue a un acuerdo para avanzar en el proyecto de ley de financiación y advertía que el gobierno de Estados Unidos debe demostrarle que está equivocado. Putin is banking on the United States failing to deliver for Ukraine. We must prove him wrong. The United States and Congress must, as I asked last week, and it's stunning that we've gotten to this point. You know, we need to fully appreciate how it's wrong, how this is being viewed around the world and being used by Russia. Russian loyalists in Moscow celebrated when Republicans voted to block Ukraine aid last week. The host of a Kremlin-run show literally said, and I quote, "Well done, Republicans. That's good for us," end of quote. Let me say that again. This host of a Kremlin-run show said, "Well done, Republicans. That's good for us." That's a Russian. Y en otro orden de cuestiones, también la tensión geopolítica sigue girando en torno a Oriente Medio y en las últimas horas Naciones Unidas ha exigido el alto el fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamás. Llamamiento que llega después de que más de 3/4 partes de los 193 miembros de la Asamblea General hayan respaldado la medida que había sido vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Washington no tiene veto en la Asamblea General y había votado en contra junto con Israel y otros 8 países. El texto de la Asamblea ha obtenido 153 votos a favor, mientras que 23 se han abstenido. Las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes, pero tienen peso político. Llegaba la votación después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, haya pedido durante mucho tiempo ese alto el fuego y la semana pasada invocase el artículo para advertir al Consejo de Seguridad sobre la amenaza global que representa la guerra. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, señalaba antes de la votación que había aspectos de la resolución que Estados Unidos apoyaba, como la necesidad de abordar urgentemente la terrible situación humanitaria en Gaza, proteger a los civiles y liberar a los rehenes. Y en este asunto, mirando a Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a Israel que está perdiendo apoyo internacional debido a sus bombardeos indiscriminados de civiles en su guerra contra los terroristas de Hamás. El mensaje lo ha lanzado en medio de un acto de recaudación de fondos de campaña en el que, eso sí, ha subrayado su claro alineamiento. Biden decía que Israel ahora cuenta con el apoyo de la mayor parte del mundo, entre el que se incluye Estados Unidos y la Unión Europea, pero que están empezando a perderlos, en una señal más de la preocupación mundial por la conducta del conflicto ahora que entra en su tercer mes y en el que en las últimas horas Australia, Canadá y Nueva Zelanda han elevado la voz para apoyar los esfuerzos internacionales hacia un alto el fuego sostenible. Entre tanto, tanques y aviones de combate israelíes continúan bombardeando la franja de Gaza y cobrándose la vida de múltiples cantidad ingente de ciudadanos palestinos y en medio de esas advertencias de la comunidad internacional. El ataque de Israel a Gaza para erradicar a Hamás, la guerra declarada tras los atentados del 7 de octubre, se ha cobrado ya la vida de más de 18.200 palestinos y herido a casi 50.000, según el Ministerio de Salud de Gaza, y dice que se cuentan muchos más muertos bajo los escombros o fuera del alcance de las ambulancias. En ese contexto, y mirando a la mayor ciudad del sur de Gaza, en Han Yunis, la principal ciudad, los residentes han señalado que los bombardeos y con tanques israelíes se centran en el centro de la ciudad.
Y ahora lo que llega en medio de la advertencia de la comunidad internacional, en miedo a una escalada, en miedo también a que esa tensión en Oriente Medio pueda desencadenar atentados en torno a las Navidades. En Países Bajos ha elevado la alerta terrorista por primera vez desde 2019. Javier Longo. Los Países Bajos los que están elevando el nivel de alerta terrorista, concretamente el Consejo de Seguridad de Países Bajos, el que a última hora de la tarde ha decidido que la situación se está volviendo crítica en su territorio, básicamente porque dice que grupos terroristas como ISIS o como Al-Qaeda podrían estar aprovechando la situación en Gaza y parte de la polarización política que existe en torno al conflicto en la franja para mandar a parte de sus simpatizantes a cometer actos violentos en el territorio europeo. De esta manera, es Países Bajos quien eleva el nivel de alerta terrorista a sustancial, que traducido a nuestro registro sería un nivel 4, el previo a la alerta máxima. No lo hacía desde 2019, no tenía este nivel de alerta Países Bajos desde 2019, pero el movimiento llega menos de una semana después de que la comisaria Ylva Johansson alertara en esa reunión de ministros del Interior en Bruselas la semana pasada de que las Navidades podría ser una época en la que habría que tener cuidado porque los ataques terroristas podrían ir a más en Europa como consecuencia del conflicto de Israel. Decía básicamente por las desavenencias, la polarización política y las diferencias de opiniones entre las diferentes facciones sociales. Gracias, Javier. Y en otro orden de cuestiones importante también y en materia muy económica, lo que ha sido la puesta sobre la mesa de lo que van a ser las nuevas medidas económicas del gobierno de Argentina, del gobierno de Javier Milei. Luis Caputo ha anunciado ese conjunto de medidas económicas que va a delinear la primera etapa de este nuevo gobierno. En su mensaje advertía que lo que tienen que evitar es una catástrofe y en su mensaje resaltaba entre las medidas a adoptar la devaluación de la moneda, la reducción de los subsidios y la suspensión de la pauta publicitaria en los medios de comunicación durante un año, así como el fin de la obra pública. Detalles y medidas económicas que a partir de las 7:30 recuperaremos aquí en Negocios Televisión. Pero introduciendo la lectura en la jornada del día de hoy, importante hoy, estamos pendientes de la publicación de los datos de los resultados de Inditex, que es el gran protagonista del día, una vez que haga la puesta de largo de lo que es el resumen de sus cuentas en su trimestre fiscal. Y junto con ella tenemos que hablar de otra compañía del mercado español, una compañía protagonista que nos hace hablar del grupo ACS, en concreto de la compañía CPB Contractors, de la filial australiana CIMIC, que va a construir túneles ferroviarios en la ciudad australiana de Melbourne. La constructora ha sido seleccionada para entrar en el proyecto ferroviario Suburban Rail Loop East como parte del consorcio Suburban Connect. El proyecto, valorado por el Gobierno de Victoria en 2.204 millones de euros y del que CPB Contractors tiene una participación del 40%, incluye la construcción de un tramo de 16 kilómetros de los 26 kilómetros de túneles gemelos del proyecto, entre Cheltenham y Glen Waverley, 2 nuevas estaciones subterráneas y las obras de construcción de la Cochera Sur, el primer paso fundamental en la transformación de la red de transporte público de la ciudad. Está previsto que las grandes obras comiencen en 2026. Este proyecto reducirá los tiempos de viaje y la congestión, conectando a los habitantes de Victoria con destinos clave de empleo, salud y educación en el este y sureste de Melbourne. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.